Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Nehemías capítulo 7. Nehemías designa dirigentes. Te invito a orar. Padre nuestro, cuán agradecidos estamos contigo por el amor que nos profesas constantemente y por los cuidados que nos brindas siempre. Te pedimos de manera especial que nos bendigas con tu presencia en el estudio de tu palabra. Sé nuestro maestro, nuestro guía, para que el estudio de hoy fortalezca nuestra fe. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. El relato de este capítulo para algunos comentadores se ubica después de que se terminaron los muros de la ciudad. Nehemías vuelve a la corte persa y regresa a Jerusalén con un nuevo cometido. Un líder espiritual se rodea de personas fieles y capaces de ejecutar la tarea. La delegación es un arte que todo líder debe aprender. Este relato de Nehemías encontramos lecciones valiosas para nosotros. Leamos los versículos 1 al 4. Después que el muro fue edificado y se colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, pues era un hombre de verdad y temeroso de Dios más que muchos, les ordené y les dije: las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que caliente el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella porque las casas no habían sido reedificadas. Una vez terminados los muros y puestas las puertas, ahora lo que debía hacerse era dar la debida seguridad para que todos puedan estar tranquilos y desarrollar sus tareas. Para ello se mencionan los porteros. Según la antigua costumbre, los porteros tenían el deber de vigilar la casa de Dios y abrir y cerrar las puertas de los atrios del templo. Pero ahora se junta a los cantores y levitas y refuerza la entrada y salida de la ciudad. Por lo general no se esperaba que vigilaran el templo los cantores y levitas designados para ayudar a los sacerdotes. Pero en las extraordinarias circunstancias del momento, Nehemías asignó a estos dos grupos la tarea adicional de vigilar las puertas y los muros de la ciudad. Nehemías reconoce la necesidad de encontrar personas que dirijan junto a él. Nombró a su hermano Hanani como uno de los alcaldes de la ciudad y Ananías, pero este tenía una característica importante, dice el texto, porque este era un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Este es el resumen de una persona que ocupa el puesto de líder en el pueblo de Dios. Es un varón de verdad. En él no hay engaño, no hay ambigüedad, no habla mentiras, es honesto. Se reconoce que es un hombre temeroso de Dios, es decir, un hombre que obedece la ley de Dios, un hombre que en su vida refleja su relación con Dios, que hace las cosas con honestidad, verdad y sinceridad. Estas son las importantes cualidades que Dios busca en sus líderes. ¿Puede Dios encontrar esa cualidad en ti? ¿Puede el Señor contar contigo para una obra especial? Pero algo más nos llama la atención. Un hombre sabio y de oración se dio cuenta que toda la tarea no podía hacerlo solo. Por eso busca a su hermano Hanani y nombra también a Ananías. Uno de los problemas que más asedia a los líderes es que se siente que tiene que hacerlo todo y no delega responsabilidad. Este fue el problema que tuvo Moisés. Todo lo hacía él hasta que llegó su suegro Jetro. Un líder debe aprender el arte de delegar responsabilidad en otros y asignar tareas. Nehemías así lo entendió y se rodeó de los mejores hombres
para llevar adelante la obra encomendada. Una de las órdenes que da Nehemías para dar seguridad es que las puertas de la ciudad se abrieran cuando ya el sol calentaba. Por lo general se abrían las puertas de las ciudades a la salida del sol, pero durante este periodo crítico era necesario tomar precauciones adicionales. Por lo tanto, no se debía abrir las puertas hasta más tarde, cuando todos los guardas estuvieran en sus puestos, y para reforzar las medidas de seguridad, las puertas se cerrarán antes que se oculte el sol, y en la noche se establece una guardia por turnos para vigilar. Entonces el autor describe que en la ciudad habían pocas edificaciones. En proporción con el tamaño de la ciudad, se habían reconstruido comparativamente pocas casas y que todavía había mucho espacio desocupado en el cual podía construirse. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, encontró que el templo había sido restaurado, pero la mayor parte de la ciudad todavía estaba en ruinas. El nuevo estado era básicamente un país agrícola y había proseguido sin una verdadera capital. Ahora la ciudad tenía muros y era un lugar seguro para residir y apropiado para ser la capital del país. El problema que afrontaba Nehemías era doble: incluir al pueblo a vivir en la ciudad y proporcionarle allí viviendas. Así que decide tomar algunas medidas que se le permita idear alguna estrategia para lograr que más personas vivieran en Jerusalén. Leamos los versículos 5 al 7. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran empadronados según sus familias. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré que en él se había escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio y de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Ellos vinieron con Zorobabel y Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Bisperet, Bigvai, Nehum y Baana. Bueno, este pasaje comienza con algo interesante. Dice: Dios puso en mi corazón. Nehemías era un hombre de oración, un hombre que mantenía una relación estrecha con Dios. Sus responsabilidades jamás le impidieron tener esa relación con Dios. Siendo un líder, consultaba a Dios sobre todo lo que debía hacer, y por eso dice: Dios puso en mi corazón. Eso me dice que Dios está atento, que Dios responde, que Dios alenta y dirige a quien le busca con corazón sincero. Nosotros podemos tener esa misma experiencia si nos acercamos a Dios y buscamos su dirección. Nehemías consideró lo que debía hacer para remediar esta situación y consultó con Dios. Creyó que sería bueno censar al pueblo para conocer la población de la ciudad y del campo. Este censo determinaría cuáles aldeas y distritos podían hacer una mayor contribución para la repoblación de Jerusalén. Este censo se hizo por familias, de acuerdo a la costumbre judía, y en esa búsqueda del censo encontró el libro donde estaba la lista de exiliados que habían vuelto de Babilonia con Zorobabel y Jesúa. Allí se identifica el grupo de dirigentes o líderes que le han hecho llegar hasta allí. Comienza entonces a describir los exiliados por familias. Versículos 8 hasta el 24. Lista de los hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2162. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binnui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgat, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigvai, 2067.
los hijos de Adín 655, los hijos de Ater de Ezequías 98, los hijos de Asum 328, los hijos de Besai 324, los hijos de Arif 112, los hijos de Gabaón 95. Estos representan un grupo importante de familias que regresaron a Judá. No todas se establecieron en Jerusalén, muchas estaban en poblaciones aledañas. Sigamos con la lista del censo, versículos 26 hasta el 43. Dice: los hombres de Belén y de Netofa, 188. Los hombres de Natot, 128. Los hombres de Bet Asmavet, 42. Los hombres de Kiriat Jeraim, Cafira y Beerot, 743. Los hombres de Ramá y de Jeba, 621. Los hombres de Mimás, 122. Los hombres de Betel y de Jai, 123. Los hombres del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Senea, 3930. Sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Recordemos que en un comienzo no habían suficientes sacerdotes para oficiar en el templo y tuvieron los levitas que desempeñar algunas tareas especiales. Posteriormente llegaron más sacerdotes para oficiar en los diferentes ritos del templo y de los israelitas. Sigamos con la descripción de las familias que regresaron a Babilonia, versículos 44 al 60. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Jaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resim, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pesaat, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Harfur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesai, los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón eran los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret Hasebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Recordemos que se vivían tiempos especiales. Israel estaba en pleno crecimiento y las naciones vecinas no estaban a gusto que se volvieran a reconstruir el reino de Israel. Así que era necesario establecer este censo para saber qué población tenía el reino de Judá y cómo Jerusalén podría llegar a ser la capital. Además de los aquí descritos, se unió un grupo especial. Leamos los versículos 61 al 65. Estos son los que subieron de Tel Mela, de Tel Arsa, de Querub, de Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar que la casa de sus padres ni su genealogía eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda,
642. Y entre los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, cuyo nombre adoptó. Estos buscaron su registro de genealogías, pero no se halló, por lo cual fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador les prohibió que comieran de las cosas más santas, hasta que hubiera sacerdote con Urim y Tumim. Este grupo de personas eran judías, pero no pudieron establecer su genealogía. Se les permitió venir con el grupo. Entre ellos también estaban algunos sacerdotes que no pudieron comprobar su genealogía. Estos vinieron, pero no pudieron oficiar como sacerdotes, hasta que hubiese un sacerdote que tuviera el Urim y el Tumim. Este era un medio señalado por Dios para hacer conocer su voluntad. Solo allí se definiría si podrían ser aceptados como sacerdotes o no. Mientras tanto, serían considerados como la población en general. Entonces se describe la cantidad de personas que vinieron de Babilonia a Jerusalén. Leamos los versículos 66 al 69. Toda la congregación reunida eran 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337. Entre ellos había 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos. Los camellos eran 435 y los asnos 6.720. Este es el resultado del censo de los que vinieron de Babilonia, ¿verdad? Se suman 42.000. A esto se le suma los 7.337 esclavos o siervos y 245 cantores y cantoras del templo. Entonces llegamos al final de este capítulo con la ofrenda que le presentaron las diversas familias. Leamos los versículos 70 al 73. Algunos de las cabezas de la familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. El resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. Al llegar el 7º mes, ya los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Todos dieron para la obra de reconstrucción y para el templo. El gobernante, los jefes y el pueblo participaron con donativos especiales. Y entonces dice que los sacerdotes y levitas y todo el pueblo habitó en las ciudades de Judá. Tenía la labor de reconstruir la nación. Tenía la labor de hacer crecer este pueblo. Toda buena dádiva y toda buena obra vienen de lo alto. Dios da conocimiento, Dios da gracia. Todo es de Él y por tanto todo debe ser para Él. Lo hecho por la prudencia humana debe ser atribuido a la dirección de la providencia divina. Pero hay de quienes dan la espalda al Señor amando al mundo presente, y bienaventurados los que se consagran a ellos y su fortuna son para el servicio y la gloria del Eterno. Apreciados amigos y hermanos, la más importante lección que aprendemos de Nehemías es su vida de oración, su relación personal con Dios, y esta es la tarea más importante que todo líder debe asumir. Que el Señor hoy te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.